si está para ser titular. ¿Cómo le ves tú que estás el día a día con él? ¿Cómo le ves anímicamente? Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコフットマサのマサです。この背景はソシエダのスビエタ練習場にマサが来ているということは、はい、そうです。またセルヒオ・フランシスコ監督の試合前日記者会見にやってきて、久保建英のコンディションについて聞いてみました。チームの全体練習に合流して2日間のセッションを行いましたが、スタメンで出れるほどまでのコンディションにいるのかぶっ込んでみました。一人暮らしがパフォーマンスに影響しているのではないかという報道に関してもぶっ込んでみました。練習の冒頭の15分撮影もびっちし竹密着映像を撮っていますので、記者会見前の映像もぜひご覧ください。それではバモス。朝の5時半前、あたり真っ暗。不思議とサマータイムが終わったせいか、そんなに眠くないような気もしますけど、万全を期して眠気覚ましとして旅のお供にはおなじみのコーヒーちゃんとスポンサーになってもらうまで延々と押し続けます。レッドブルさん、よろしくお願いします。そして腹ごしらえには昨日彼女に作ってもらったとんかつをサンドイッチにして、久しぶりのカツサンドをいただきます。腹が減っては戦ができぬ。サンセバでの戦に向けて4時間半ドライブ、これで心置きなくことができます。行ってきます。Prensa. あの方もカメラマンなんですが、一応15分前になるまで練習場には通れないっていうことになってるので、駐車場で待機してます。そんな寒くはないですけど、風が強いですね。ソシエダ名物、練習場の上り坂。ちょうどこの今取材日の前の日、木曜日の練習で竹が復帰してここをダッシュしてましたね。到着。
Muy buenas, tío. Ahí va, ahí va.
人形のとこに着いたら踏まないといけない。Vale, escucha tu tono. Bye. Vale, se me ha venido ya. Bestia, el rubio. 裏のボール。Ah, udah bestia. Marco pindah nak. Voy para el auto, ¿vale?
冒頭の練習15分撮影が終わりました。どうでしたか、竹久保の体調は。スプリントもできて多分大丈夫な方だと思います。
バスクダービースタメンになるか、監督に聞く人がいるのか、それか僕は直接聞いちゃいましょうか。Es cierto que lo que ha perdido sin Kubo es, pues bueno, pues ese desequilibrio, esa intensidad por banda, aunque es cierto que yo creo que el japonés no está en su mejor momento, probablemente por el tobillo, pero lo cierto es que esperamos mucho más de él. De hecho, se espera prensa local y aficionado local de la vuelta de ataque en el derbi. Sí, a ver, está claro, o sea, como decía, Take es una de las estrellas de este equipo y si la Real quiere hacer un muy buen año necesita un Take Kubo notable que en los últimos años ya hemos visto que es capaz de marcar las diferencias, ¿no? Yo creo que va a partir desde el banquillo porque ese tobillo parece que está mejor, pero bueno, es cierto que ya llevas unas semanas sin competir y que Guedes, bueno, pues está aportando ese ritmo de intensidad, esa chispa diferente que igual le hacía falta al equipo, pero está claro que tener un Take Kubo pues para media hora, cuando el Athletic ya piensa en un poco más las piernas y demás, pues es un arma, vamos, más que peligrosa para el Athletic y que, bueno, que todos deseamos ver esa buena versión de Kubo. Ha salido en redes, que no en noticias fidedignas por así decir, que la Real Sociedad igual puede considerar la venta de Take en invierno. ¿Ves esto posible? No. No hay ni una sola opción de que Take Kubo salga de la Real en invierno, salvo que un equipo venga con su cláusula, a pagar su cláusula, que son de 60 millones, y el propio futbolista quiere marcharse, ¿no? Que yo creo que no se van a dar ninguna de las dos cosas, que no venga ningún equipo grande de Europa a por él y que yo creo que Take tampoco se quiere marchar ahora mismo. O sea, yo creo que sabe que aquí cambió su carrera deportiva porque, bueno, no voy a decir que iba dando tumbos en algún que otro equipo, pero es cierto que acumuló cesiones en las que no le salió del todo bien. Aquí con Imanol pues se hizo su sitio, encontró su hábitat, su espacio, se hizo un nombre en la liga y por mucho que no esté en su mejor momento, vamos, veo un escenario prácticamente imposible de que se dé. Hola Sergio, después de varios días Take sin poder entrenarse con el grupo, ayer se reincorpora, hoy también, 2 sesiones de entrenamiento. ¿Cómo está físicamente? No te voy a preguntar si va a ser titular, pero sí está para ser titular. Bueno, con Take yo creo que llevamos un mes y medio dando vueltas. Creo que todos, desde la unidad médica, desde el propio jugador, desde el staff, ¿vale? Nos hemos asegurado de que cuando volviese esta vez a los entrenamientos ese tobillo estuviese bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ha hecho unas sesiones con el grupo de la semana y está para todo mañana. Te quiero preguntar también por su estado anímico, porque han salido informaciones desde que vive solo, que igual no lo lleva tan bien porque cada uno lleva la soledad a su manera, ¿no? Desde que no está con su hermano, con su madre. ¿Cómo le ves tú que estás el día a día con él? ¿Cómo le ves anímicamente? Bueno, yo le veo que tiene muchas ganas de partido, de derbi, que le veo contento. En el día a día le veo contento, pero sí que es verdad que con el tema del tobillo, con el tema de la lesión, este último mes, pues no, pues para él tampoco ha sido agradable esta sensación de estoy pero no estoy. Bueno, pues ha tenido que convivir con esa lesión, con esas molestias, pero ya te digo que esta semana le veo con otra luz y con otra sonrisa y con buenas sensaciones para mañana. Sí. Bien. ダービー戦でスタメンで出るかまでは分かりませんが、とりあえず招集メンバーには入りました。速報性を重視してこの動画はここで終わります。次の動画はダービーの Vlog。 ここは久しぶりのサンセバロケです。楽しみに待ってください。チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。メンバーシップもやってるので概要欄をチェックお願いします。それではアディオス。